Bueno, bienvenidos a este especial de Semana Santa. Un especial pensando en ustedes que desde la casa pues se ponen a esta hora frente a estos medios para aclarar un poco qué sucede un Viernes Santo. Y qué mejor momento para encontrarnos con nuestro párroco, con el padre Pedronel, para que podamos dialogar sobre este día que es muy especial para la iglesia y tiene unas características súper especiales y diferentes a todos los días de la semana. Padre, bienvenido a este espacio. Sí, buenos días, saludando con mucho cariño a toda la comunidad unitense, tanto los de acá del pueblo como las veredas, y vamos entonces a reflexionar y a profundizar sobre el sentido del Viernes Santo, que muchos dicen, y bueno, es pura ceremonias, pero misa, ¿dónde está la Eucaristía? Entonces de eso vamos a hablar también en este espacio. Bueno, padre, vamos a comenzar con lo que la iglesia nos propone, y hay muchas cosas que son tradiciones populares, pero aquí no vamos a diferenciar entre una tradición popular y lo que es en sí la liturgia. Vamos a hacer un recorrido de lo que año tras año pues nuestra parroquia viene ofreciendo, esos espacios tan bonitos. Y es que el viernes nos encontramos en el primer momento con lo que se llama el sermón de sentencia, que da inicio a todo el recorrido de la liturgia del viernes. Padre, cuéntenos un poquito qué se trata ese sermón de sentencia, el pueblo qué evangelio, qué momento escucha, para que nos pongamos en sintonía con este momento tan especial. Sí, de hecho, este sermón de sentencia, como bien lo dice la palabra, el sentenciar a Jesús a muerte. Acuerden ustedes, en unas épocas anteriores, no hace mucho, los tribunales, en donde se presentaba Caifás, Pilato, toda esta gente, como en un acto que a muchos les gustaba. Pues ya los obispos y tal vez el Papa y toda la Conferencia Episcopal les pareció más prudente eliminar estos actos porque era más de pronto teatro, burla, que algo tan bonito como es un Viernes Santo. Entonces, en sí, el sermón de sentencia es cómo a Jesús lo van sentenciando a muerte, Pilatos, y desde ahí principio diríamos ese Viernes Santo, ya Jesús agonizante, ya Jesús condenado, ya como dice en la palabra de Dios, lleva el patábulo a la cruz a morir allí, y él entonces se dispone, como dice el profeta Isaías, como cordero manso, lleva al matadero, enmudecía, no abría la boca, o sea, él no se defendió, simplemente se dejó llevar, porque bien lo dice la palabra de Dios, tenía que morir un hombre para que vivamos muchos. Claro, y es muy especial porque con este sermón pues damos inicio en nuestro municipio a lo que se llama el Vía Crucis, y uno se da cuenta que la gente, bueno, se desvive por llegar a la calle, hay momentos que hay lluvia y la gente está, hay momentos que es un día soleado y la gente está. Padre, cuéntenos un poquito cuántas son las estaciones de ese Vía Crucis en nuestro pueblo normalmente, cómo lo veníamos haciendo, y también nos va a contar cómo lo vamos a vivir hoy. Sí, el Viernes Santo son 11 estaciones que se proclaman inicialmente, porque hasta ahí es donde Jesús muere en la cruz, la 11ª estación, y ya lo otro, las otras 3 estaciones después de las 7 palabras se proclaman. Como decía la hermana, es un acontecimiento, una procesión en donde vemos gente, como dicen vulgarmente, hasta un solo ojo, como que la tierra brotara a tantos. Y sí, llueva, truene, haya solo que sea, la gente se va. Hace como algunos 4 años en San Carlos, llovió mucho esa mañana el Viernes Santo. Eran ya como las 11:30 y no hemos podido iniciar con la procesión. Y entonces habíamos decidido ya hacer en el templo parroquial
cuando pues ya medio escampando y la gente no, es que vamos a recorrer, es que vámonos, así nos bajamos un poquito, y sí le ponemos unas capas plásticas a las imágenes, a los mantos, y salimos y terminamos con un sol fuerte. O sea, ese recorrido, el Vía Crucis, la gente no lo perdona, unos a pie limpio. Bueno, es como una penitencia para el pueblo de Dios este Vía Crucis. Este año, pues ya sabemos las razones por las cuales tenemos Semana Santa puerta cerrada. No se va a hacer igual, el recorrido lo vamos a hacer dentro de la casa, en el corazoncito será, porque nadie va en ninguna parte a donde el mundo se da una procesión, y menos de Vía Crucis, que es de tantas multitudes. Entonces vamos a estar desde ahí recorriendo o llevando ese paso a paso desde la primera estación, con todos sus comentarios, con todas las reflexiones que siempre se deben de dar. Y recordemos que la palabra Vía Crucis es vía a la cruz. Es entonces el momento de que Jesús inicia ese camino hacia la cruz, a subir y a morir en ella. Bueno, y es un momento pues también para que ustedes en su casa se pregunten, si no estoy frente a los medios de comunicación, ustedes también pueden hacer el Vía Crucis, es ir narrando cada estación, y al lado de la estación, pues qué rico que algún miembro de la familia haga una petición, rezan un Padre Nuestro, un Ave María y un Gloria, y ustedes también se unen en esa oración, porque no es simplemente ser espectadores de cómo murió Jesús, cómo llevó la cruz, mire esa imagen, cómo la vistieron, no, qué rico que ustedes también desde su casa pues interioricen lo que es este tema de acompañar a Jesús en ese camino al Calvario. Ya el Padre nos contaba pues que se termina con la 11ª estación, cuando Jesús es crucificado. Luego teníamos las costumbres que a las 3 de la tarde en el templo pues nos volvíamos a encontrar, y algo que es muy lindo aquí en la parroquia era que el templo, mire, no cabía una persona porque todo el mundo quería estar en lo que llamábamos pues la celebración, como se llama en este momento, pues esa liturgia de la palabra, ese momento de adorar la cruz, que tiene unos signos muy bonitos, y de eso es lo que vamos a hablar con el Padre, de este segundo momento que la liturgia nos presenta. Y hay unos, digamos, detalles muy bonitos. Es que para esta celebración vamos a conseguir que en el templo el altar ya no tiene mantel, está desnudo, está descubierto totalmente. Vamos a encontrar también que los sacerdotes se visten de rojo, pero cuando inicia la misa, inicia que no es misa, vuelvo e insisto, es el único día en el año que no se celebra Eucaristía, sino que vamos a esta celebración que es una celebración muy en silencio. Ya les vamos a contar, antes de que entremos en todos los detalles de la celebración, por qué es el único día en el año, Padre, y usted nos lo contará mejor, que la Iglesia no celebra el sacrificio eucarístico. Sí, es cierto que nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica que la Eucaristía es el acontecimiento de Jesucristo vivo, realmente en la Santísima Eucaristía, y como ese día no se celebra, por lo que Jesús está ya moribundo en la cruz, entonces no hay, digamos, para que me entiendan, sujeto capaz para esa Eucaristía. Entonces se hace como una celebración de la palabra, como dice la hermana ahora, con el fin de darle pues como ese realce al Viernes Santo, pero no Eucaristía. Cuando ha estado pues la comunidad reunida en el templo, se les da la comunión, hay veneración, adoración a la cruz, está la oración también por todos, la oración universal que se ora por todos, la Iglesia, por los gobernantes, por los no cristianos, por los catecúmenos, en fin. Entonces es bien bonita esa oración, bien llevada, y sobre todo es ya como el preámbulo a ese momento ya final y crucial de Jesús en la cruz. Bueno, y esta ceremonia inicia en silencio, entran los sacerdotes y se postran en el altar. Vamos a ver que el equipo sacerdotal va a postrarse.
Esto tiene un significado pues muy bonito, porque es reconocer que el sacerdote no es nadie sin Jesús. Padre, háblenos un poquito de este momento, también cuéntenos un poco de su experiencia, porque inclusive lo hemos compartido con otros sacerdotes y dicen, pues es como volver a recordar ese día de la ordenación, ese momento donde ustedes se entregan totalmente a Dios. Pero ¿por qué se hace un Viernes Santo y qué sentido pues tiene? Sí, en cierta forma es sí, como renovar ese momento de la ordenación sacerdotal, cuando en el momento del rito el sacerdote o el nuevo sacerdote se postra en tierra, y es para está significando morir al mundo para nacer y volver a una vida diferente, renovada. El Viernes Santo, yo diría, es también como renovar y como imitar esa muerte de Jesucristo, ya imitando y acompañando a Jesucristo en esa muerte, y nos damos cuenta que ya nos dice la palabra de Dios, Él muere y no queda muerto, Él se levanta victorioso a una vida nueva, a una resurrección. Entonces significa esa postración, imitar el momento final de Jesús en la cruz, la muerte, pero también al levantarse es decir, aquí estoy vivo, he vencido la muerte y tengo vida en abundancia para darles. Bueno, yo creo que hoy, pues con esto que el Padre nos explica, con este diálogo, ustedes se están centrando más en ese Viernes Santo, porque ¿cuál es nuestro temor? Que nosotros nos quedemos, o que nos habían acostumbrado mucho a contemplar imágenes, a ver qué están haciendo los padres en el templo. Yo voy al templo porque es una salidita y porque todo el mundo va. Pero yo creo que este año, con lo que nos propone la liturgia y con este ambiente que estamos viviendo, es lo que ya nos decía el Padre al inicio, es abrir el corazón, tomar conciencia y profundizar esta palabra. También esta ceremonia, pues ya les decimos, tiene las lecturas muy bonitas, donde pues tenemos el profeta Isaías, tenemos el Evangelio, pero viene un momento muy especial, que ya nos lo dijo el Padre, es el único momento donde se reparte la Sagrada Comunión. Las personas se acercan y comulgan. Para este año, pues haremos lo que se llama la comunión espiritual. Ustedes desde su casa se pondrán en ese espacio donde se encontrarán con Jesús a través de lo que se llama la comunión espiritual, con una oración que el sacerdote pues nos dirige. Después se termina esta celebración con lo que se llama la adoración de la Santa Cruz. Padre, háblenos un poquito por qué pues adoramos la cruz en ese día, y qué sentido tiene para nosotros y qué podemos hacer desde nuestra casa hablando de la adoración a la cruz. Sí, pero antes de hablar de esa adoración de la cruz, está la lectura del profeta Isaías, pero también la lectura de la pasión del Evangelio, que es también como otra parte del Evangelio de San Juan, la pasión del Señor, que es una lectura larguita donde se relata pues toda la parte desde que Jesús es condenado a muerte hasta que muere, y luego ya sí se pasa de esas lecturas a una reflexión corta o una homilía, luego ya a lo que sería la distribución de la Sagrada Comunión, pero en ese momento no se va a hacer esta vez, se hará entonces una oración como se ha hecho de la oración espiritual, la comunión espiritual, que desde sus casas pues se unen a ese momento, y al final es la adoración de la cruz, que esta vez también pues se van a tener la crucecita ya en sus casas y lo van a hacer de una forma simbólica en familia, no va a ser acá pues en el templo, lo haremos nosotros como sacerdotes, pero ya ustedes allá en sus hogares con una crucecita, con un crucifijo, lo pueden hacer como si estuvieran haciéndolo allí en el templo parroquial. También pues la comunión, muchos se han dicho, y entonces la comunión, y como que jueves santo no podemos ir a comulgar. Recordemos que estamos en casita, dejemos que este año sea así, y ya vendrán otros días bien importantes, si Dios nos lo da, para venir a comulgar muchas veces. Entonces esta vez en la casita hacemos esa reflexión, esa oración espiritual o comunión espiritual. Esta semana
escuchaba a una persona y lloraba, que porque, ¿cómo es que Semana Santa? Y ¿cómo es que la comunión? Y yo, pues, primero está la vida, después lo demás, porque hacemos, pues, y tenemos una disciplina y tenemos que acogernos a ella para que nos salvemos y salvemos muchas vidas. Bueno, y yo creo que es tomar conciencia cuántas veces tuvimos la oportunidad y no vinimos, cuántas veces nos quedamos haciendo otra cosa y no nos quedaba el tiempo suficiente para venir a recibir a Jesús en la Eucaristía. Bueno, y recordamos pues que entonces en esta Semana Santa hay 2 momentos, ya el Padre nos lo dijo, donde se lee el Evangelio, la pasión del Señor. Ustedes lo que no los van a escuchar por los medios, porque no coincide la hora con su, digamos, horario de su casa. Qué bueno que también en familia ustedes lo puedan leer, esa pasión del Señor. Inclusive el papá puede hacer la narración o hacer de Jesús, los hijos, y bueno, lo pueden hacer de una manera también participativa. Y ustedes van a encontrar la riqueza que tiene ese Evangelio, porque es mirar a ese Jesús humilde que entregó la vida por nosotros hasta que muere en la cruz. Pero hay muchos personajes que están cerca de Jesús, lo que es María, lo que es Juan, el mismo Pedro que ahí narra cuando niega a Jesús. Y entonces qué rico que ustedes como familia también se pregunten, yo puedo ser hoy en día uno de esos personajes. Entonces léanlo también en un sentido pues familiar. Y sigo insistiendo, no podemos pasar el día escuchando o viendo, ¿no? También la familia tiene un espacio para encontrarse frente a este Evangelio y ya el Padre decía frente a la adoración de la cruz. Padre, vamos entonces a continuar. Ahí termina esta celebración, una celebración muy rica, con momentos pues muy dolorosos porque nos ponemos cerca del dolor de Jesús. Pero después la Iglesia nos proporciona unas reflexiones muy lindas en torno a las 7 palabras de Jesús, las últimas palabras que Jesús dijo en la cruz. Padre, ¿qué sentido tiene para nosotros los católicos, los cristianos, estas 7 palabras? Y bueno, ¿de qué manera este año las vamos a escuchar en nuestra parroquia? Sí, el sentido, y vemos que también a estas sermón de las 7 palabras, la gente se vota y son las multitudes y en los templos no cabe la gente, en los parques, en fin, pero están ahí escuchando el sermón de las 7 palabras. Seguro porque anteriormente se utilizaba mucho la oratoria y entonces era el predicador el que estaba ya hablando de una forma pues muy bonita o elocuente, pero a veces quedaba poco. O sea, sí, qué bonito predicó el Padre. ¿Y qué dijo? ¿Sabes que yo no me acuerdo? Entonces muchas veces nos quedamos en que sí, el sermón de las 7 palabras, pero no sabemos el significado de estas 7 palabras. Se ha dicho que es como el testamento, ya el último testamento, que Jesucristo quiere dejar a sus discípulos, a su gente, a sus hijos, como cuando el papá o la mamá o alguien, o el abuelo, la abuela, está ya moribunda o moribundo, y entonces te da un testamento, vea, esto es lo que pienso que ustedes pueden seguir, o si les va a dar una herencia, esta es la herencia que ustedes van a adquirir, estas son las recomendaciones para que ustedes sigan como buenos hijos, como en fin, se hace, es un testamento, 7 palabras con un testamento, en donde Jesús ya Él le dice, bueno, ya voy a morir y esto es lo que va a quedar. Entonces principia con la primera palabra, perdona a las personas lo que hacen. Estarás conmigo en el paraíso, la segunda. Hijo, a tu madre, madre a tu hijo. Y la cuarta, ¿por qué me has abandonado, Padre mío? Oh Dios mío, ¿por qué me has abandonado? La quinta, tengo sed.
la sexta, en tus manos encomiendo el espíritu. Y la séptima es ya pues el momento en que muere Jesucristo en la cruz. Todo está consumado. Entonces son las 7 palabras que tienen su reflexión y que cada palabra se va aplicando de pronto a la vida social, a la vida política, a la vida espiritual, a la vida ordinaria de cada persona, de cada comunidad. Entonces esas 7 palabras se da pues para de pronto ampliar y hablar de una temática o una problemática que se tiene en el pueblo, que se tiene en la comunidad, en Colombia, y en este caso en el mundo entero, que es esta epidemia del virus que nos tiene a todos arrinconados y encerrados. Pues seguramente de ahí se va a hablar mucho, porque es el miedo a la muerte y todo el mundo escondiéndose y obligándose a escapar. Jesucristo asume ese momento y sabe que una muerte ignominiosa, una muerte de cruz, que para los judíos una muerte es una muerte maldita, la más baja, la más difícil, pero que Él lo asume, no porque ellos, los judíos y todos los que quisieron matarlo, dijeron ahora sí acabamos con Él. Sube allá porque Él sabía que subiendo la cruz, muriendo en ella, iba a volver a resucitar para darnos vida en abundancia. Bueno, y yo creo que estamos viendo esa profundidad pues que tiene este momento. A veces las personas venían al templo porque había un espectáculo, porque a veces hay luces, porque hay humo, porque hacen un ruido como que parece que pues es el fin del mundo, y a veces nos quedamos en el espectáculo, en lo que vemos. Este año yo creo que es la gracia de Dios que nos va a permitir en profundizar qué hay detrás de todo esto, porque al terminar estas palabras viene lo que se llama el sermón de descendimiento. Es cuando empiezan a bajar a Jesús de la cruz, y es un momento que no nos podemos quedar simplemente en el ruido. Al contrario, deberíamos de hacer más silencio, porque es como contemplar cómo se va bajando esta imagen de la cruz, y tiene unos pasos muy significativos. Es que cada vez que le van bajando la mano derecha, la mano izquierda, que van quitando su corona de espinas, sus clavos, pues quien está haciendo este sermón nos va explicando qué significa, y oramos. Padre, háblenos un poquito de este sermón de descendimiento, que a veces nos hemos quedado simplemente en ver qué está pasando allá y en el ruido, pero no sencillamente en lo que es lo esencial, que es Jesús que baja de la cruz. Sí, ya como lo hemos visto, y el que de pronto dirige esa reflexión del descendimiento va explicando el porqué de la corona de espinas. Miremos que a los reyes y a las reinas las coronan con diademas o con coronas de oro, de marfil, y Jesucristo, Rey de Reyes, ese es coronado con la corona de espinas, que no es puesta ahí, se la clavaron en el cerebro, en su cabecita. Eso es doloroso, pero Él quiso hacer eso para que nosotros tuviéramos la oportunidad de purificarnos de los pecados. Luego la mano derecha, la mano izquierda, dice un himno que tiene las manos clavadas y abiertas de par en par, esperando a su Hijo que venga. Y ahí está como el padre del hijo pródigo, esperando que los pecadores vengan a Él para salvarnos, para abrazarnos. La mano izquierda, la mano derecha, todas para bendecir, para acoger. Esa mano que bendijo a los niños, que bendijo al joven, a las multitudes, con la que multiplicó los panes, en fin, esa bonita misión del Señor. Entonces todo eso va explicando cómo Él, a través de las manos, de los pies, que iba peregrinando de un lado a otro, de un lugar a otra parte, de un pueblo, de una nación, de un puerto,
y todos llevando ese mensaje de Jesucristo, ese mensaje de su Padre, que esa fue la obra encomendada: haga lo que yo le digo, las obras que yo hago, las obras de mi Padre, yo no hago nada por mi cuenta. Entonces todo eso es como ese recorrido, ese resumen de Jesucristo en la tierra. Y yo creo que el cuadro más doloroso es cuando se le entrega ya ese cuerpo muerto a la Virgen María. Ella en silencio lo contempla. Ese niño que contempló un día, el 25 de diciembre, en sus brazos también, pues con dolor, porque fue una pesebrera, ahora mucho más, ya lacerado, ya azotado, ensangrentado. Como dice el profeta Isaías, su rostro no parece de un humano, pero ella lo recibe allí con mucho dolor. Y ya después de que María lo toma en sus brazos, baja al sepulcro, que allá lo dejan hasta el sábado de la noche, que es ya la resurrección del Señor. Entonces todo el Viernes Santo, cuando se podía, pues se traía el sepulcro acá a la capilla, y acá se tenía pues como esa reflexión, esa oración, y muchos venían. Y este año pues va a quedar solito allí en el templo. Estaban proponiendo algunos que de a 10 personas que para ir, y entonces no quisimos, porque eso es desorganizar, eso es poner de pronto en problemas otra vez el pueblo, y lo que se estaba haciendo se pierde. Entonces terminemos bien las cositas, y este año nos tocó a puerta cerrada, y a puerta cerrada vamos a terminar si Dios quiere, pero con una Semana Santa distinta. Vamos a mirar que va a ser de más reflexión, de más entrega, de más conversión, de más meditación. Bueno, yo creo que hemos hecho un recorrido pues con los momentos esenciales de lo que es un Viernes Santo. Ya el Padre nos decía lo del Santo Sepulcro. También yo creo que, Padre, es el momento de agradecer, porque yo he estado en muchos pueblos, en otros países, en una Semana Santa, y a mí me parece que aquí el Viernes Santo la gente le pone corazón. Uno ve esa organización de que el pueblo sale a acompañar esa llevada a Jesús al sepulcro, ese silencio, esa manera de la gente vestirse de colores oscuros. Entonces realmente uno siente que ese día Jesús se ha muerto, y que ustedes pues lo hacen que el pueblo lo viva. Y es ver también la organización de ese grupo de personas que estaba ya en la hora del descendimiento, estos señores bien vestiditos, las ungidoras, bueno, que año tras año han puesto su manito para que esto quede muy lindo. Este año nos toca unirnos en oración. Para el cristiano, para el católico, ya basta de que nos mostremos, ya eso lo hicimos mucho. Ahora es interioricemos. Yo que fui ungidora, el otro que fue quien estuvo allá en el altar ayudando, bueno, hoy está en casa. ¿De qué manera usted va a profundizar esos momentos? El Señor le regaló el tiempo ¿de qué? De que usted se siente, piense, medite y alabe a Dios desde el hogar. Y eso es lo que tenemos pues que hacer, ya no lamentarnos, es recordar esos momentos bonitos. Nosotros desde la parroquia agradecer porque ustedes lo han hecho muy bien, pero ahora es Jesús, aquí estamos. ¿Qué quieres de nosotros? Padre, ¿qué más tendríamos que decir de este viernes? Porque bueno, yo digo que en los medios de comunicación el tiempo se va volando y hay momentos que uno se apasiona y quisiera decir mucho. ¿Cómo terminaríamos con esta reflexión? De este Viernes Santo, recordemos que el signo del Viernes Santo es la cruz. Dice San Pablo que la cruz es necedad para los necios, para los prepotentes, para nosotros los sabios y los que entendemos el sacrificio de la cruz es sabiduría, es amor, es salvación. La cruz de Jesucristo es redentora. Recuerden que les decía que quien muriera en la cruz allá en Roma era el hombre más maldito, la muerte más ignominiosa. Y por eso condenan a Jesucristo a la cruz, porque lo tenían por el hombre más bajo, porque quebrantó las leyes, porque se fue contra el sábado, porque hizo milagros en sábado, y todo eso le acumularon para llevarlo a una muerte de cruz. Pero
recuerden que después de que Jesucristo muere en la cruz, sube a ella, muere, la cruz es bendita, la cruz es signo de salvación, la cruz es signo de sacrificio, la cruz es signo de renuncia. Nos dice el Evangelio, el que quiera seguirme, el que quiera seguir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y me siga. Todo cristiano, sea el que sea su profesión, niño, joven, adulto, padre de familia, religiosa, sacerdote, obispo, el Papa, todos cargamos la cruz de Jesucristo. Bueno, entonces yo creo que con esto hemos terminado. Vamos a pedirle al Padre que nos regale su bendición hoy, Viernes Santo, que seguro estamos todos en casa, en ese día de silencio, de meditación, en ese momento de familia, pero donde Jesús murió por amor a nosotros. ¿Cómo está nuestro amor hoy? ¿De qué manera le estamos diciendo a nuestros hijos, a nuestra pareja, que Dios los ama porque nosotros somos capaces de dar amor y ternura? Bueno, querida familia, querida comunidad parroquial, que desde sus casitas nos siguen y están allí en este Viernes Santo, vamos entonces a encomendarnos al Señor y a ponerle a Él en sus manos todo este dolor del mundo entero, de tantas víctimas, tantos que no creían que iban a estar en este momento sepultados, ni siquiera sepultados, tirados no sé dónde, porque no hubo tiempo ni forma de sepultarlos. Y ese es mucho dolor grande en muchos países como Italia, China, España, Estados Unidos, el Ecuador, que recuerden este momento. Y por eso entonces nos unimos al dolor de esas familias, a la tristeza y al dolor de el mundo entero, no de Colombia, el mundo entero, que estamos en este momento difícil, escondidos para defender la vida y defender la vida de los demás. Les voy a dar la bendición entonces y recordemos seguir en oración para que esto termine y podamos volver a la vida normal, a seguir luchando y trabajando. Que Dios los bendiga en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.